escuchamos. La historia de la humanidad, digamos, no podía ser en condiciones normales. Así es que, con lo cual teníamos claro que si llegábamos iba a ser en una situación muy complicada. Al mismo tiempo, también teníamos claro, y eso lo habíamos sostenido sobre la campaña, que si estallaba la crisis eso era más fácil resolver, porque el ajuste, digamos, se lo iba a imponer la propia realidad a la política, y que el caso complicado era si no estallaba, pero que también estábamos preparados para resolver el caso en el que si no estallaba. Y efectivamente fue lo que nos tocó hacer, y afortunadamente empezamos a trabajar en resolver los problemas de la Argentina desde el primer día. Y eso, digamos, ha evitado el desastre. Concretamente, nosotros hemos recibido de herencia, para ponerlo en fácil, 17 puntos de déficit gemelos en términos del PBI. Más o menos, para tener un orden de magnitudes, 4 es una luz amarilla, 8 es rojo camino a la piña, imagínense 17. De esos 17, digamos, 15 eran explicados por el déficit fiscal. Y el déficit fiscal, digamos, venían 5 del Tesoro y 10 del Banco Central. Pero además, como si eso fuera poco, dentro de lo que era el déficit cuasi fiscal, esos 10 puntos del PBI, teníamos la relación pasivos remunerados en términos de base monetaria más alto de la historia. Estábamos aún por encima de niveles a los que se habían percibido en el año 89, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Pero con un agravante adicional, y es que en un gesto de responsabilidad, cariño y patriotismo del gobierno anterior, los había pasado todos a un día. Con lo cual, y la verdadera apuesta de nuestros predecesores era que nosotros entráramos, abriéramos todo alegremente desde el momento cero y, digamos, es verdad, digamos, entendieron que somos libertarios. Ahora, lo que ellos creían era que comíamos vidrio. No, vidrio no comemos. Entonces, en ese sentido, la apuesta que ellos tenían era que eso gatillara una gran corrida, que se cuadruplicara la cantidad de dinero en muy pocos días, que eso detonara una hiperinflación y en el medio de toda esa megacrisis ellos volver al poder propiamente en enero, en un contexto donde además se iban a ocupar de generar saqueos, ataques a supermercados y todo eso, historias que ya conocemos. Y esto en un contexto donde además nosotros partíamos de un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Es decir, un perfecto combo por el cual, digamos, la casta, digamos, nos hacía pagar todo el ajuste a nosotros y ellos después venir como salvadores y hacer la gran Kirchner, agarrar todo en el quinto subsuelo y mostrarlo como una obra maravillosa que no fue más ni menos que un rebote y ayudado por un contexto internacional pocas veces visto. Pero no era ese el único problema que teníamos, también teníamos otros problemas como la deuda de la CIRA, digamos que eran 50.000 millones de dólares, teníamos el problema de los dividendos atrapados, con lo cual además teníamos un problema. No eran solo los problemas que teníamos en los flujos, teníamos unos problemas de stocks fenomenales. Y la forma en la cual ustedes resuelven los problemas de stocks, si no lo hacen correctamente y se les transforman en flujos automáticamente, ese salto, digamos, le puede generar consecuencias muy complicadas en la dinámica macroeconómica. En especial, digamos, si el dólar es un indicador adelantado de lo que puede pasar en materia de precios. Consecuentemente, ustedes ahí, digamos, el problema en el que se van a meter es muchísimo más grande todavía. ¿Por qué? Porque un salto, digamos, que podría ser de características transitorias, les hace caer la demanda de dinero y eso se puede volver inestable y convertirse en permanente y en una crisis.
El otro problema que teníamos éramos que recibimos una deuda interna a punto de vencer por el equivalente de 90.000 millones de dólares. Teníamos deuda externa venciendo por 25.000 millones de dólares, pero con que si bien la mayoría era con multilaterales, teníamos el problema que Argentina tenía caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era muy interesante porque cuando hablaban y decían que nosotros teníamos un programa que no era consistente y un montón de cosas que decían, era interesante porque en general, digamos, cuando ustedes tienen unas características así de que el programa está caído, por lo menos lo tienen que estar discutiendo como 3 meses, y en especial si hay una nueva administración. Evitamos el desastre, hablando de viejos problemas, pero no de los problemas de todos los días, de la economía que encabeza el presidente Javier Milei. Seguiremos con este foro en minutos.